clase vamos a hacerla básicamente teórica, netamente, porque la práctica la vamos a hacer el jueves, ¿ya? Para que más o menos estemos afianzando conceptos. Este tema, o sea, obviamente ya lo vieron en medicina interna, en nefrología, entonces es un tema que es de varias especialidades, en varias clases, en varias cátedras lo van a ver, ¿no? Entonces, es importante también, ya los he visto, estando con los grupos teóricos, con los grupos prácticos, perdón, algunos de ustedes, que sí, pues hay cierta idea del tema de equilibrio hacia base, ¿no? Sin embargo, hay que, ¿no?, capacitarnos un poquito más para poder tener este, todo lo que se requiere, ¿no? En este caso, para poder interpretar adecuadamente una. Entonces, empezamos por lo teórico, lo más básico. Un ácido, que es una sustancia capaz de ceder un hidrogenio. Una base, que es la sustancia capaz de captar el hidrogenio. La acidez de un líquido se da por la concentración de hidrogeniones, ¿ya? Que eso es básicamente el concepto que todos conocemos de equilibrio ácido-base como tal, ¿no? Dicha concentración se expresa en términos de pH, que es la concentración de hidrogeniones, ¿no? El pH. Luego, el siguiente concepto que tenemos que saber es el sistema buffer o amortiguador. Son sistemas ácido-base conjugados con capacidad de amortiguación que consiste en eliminar o regenerar hidrogeniones según las características del medio. En los líquidos orgánicos se comportan de esta manera diversos sistemas. Entonces tenemos cuáles, básicamente, ¿no? El ácido carbónico y el bicarbonato, que es uno de los sistemas tampones principales que tenemos, junto con el sistema de fosfatos. Aquí tenemos el ácido fosfórico y los fosfatos como tal, y diversas proteínas que también regulan el estado ácido-base. El sistema bicarbonato, ¿a qué se refiere? ¿No? Nosotros tenemos que la combinación de CO2 y agua nos va a dar al final, ¿no?, el ácido carbónico, y posteriormente se va a descomponer en hidrógeno y bicarbonato, ¿no? Básicamente es así como funciona el sistema del bicarbonato, es así como se regula. Si nosotros tenemos un paciente que está cursando con una acidosis metabólica quiere decir que hay disminución en la producción de bicarbonato o hay aumento en la excreción de bicarbonato. La forma de regular esto es aumentando, perdón, también disminuyendo la cantidad de CO2. Entonces, a través de esta formulita es como se origina eso, ¿no? Se, el ácido carbónico se divide, ¿no? En agua y en agua y CO2, y se elimina el exceso de este CO2, ¿no? A través de esto, ¿no? Para poder regular este paciente que pudiera cursar con una acidosis metabólica. El CO2 depende netamente de la presión arterial de CO2, eso se entiende, y esto se regula principalmente por la función ventilatoria. ¿A qué nos referimos? Un paciente que hipoventila quiere decir que tiene una frecuencia respiratoria disminuida, va a ser un paciente que va a cursar con hipercapnia, ¿no? El paciente va a tener la tendencia a retener más CO2, el paciente que respira muy lento. Por otro lado, el paciente que hiperventila, un paciente que respira rápido, va a tener hipocapnia, tener siempre va a eliminar en mayor medida el CO2. Entonces el paciente va a desarrollar hipocapnia, va a disminuir el CO2 a nivel arterial. Y el bicarbonato está regulado por la función renal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El riñoncito, ¿qué hace? Elimina ácidos volátiles a través de este mecanismo que hemos visto al principio, ¿no? El ácido carbónico que juega, ¿no? Puede convertirse en bicarbonato y un hidrógeno, o al sentido contrario, se puede separar en agua y dióxido de carbono. Entonces, el sistema de bicarbonato está básicamente regido por el ácido carbónico y se descompone en sus componentes, ¿no? Elimina el riñoncito el exceso de hidrogeniones a través de los túbulos renales, reabsorbe bicarbonato que se filtra en el glomérulo y genera moléculas de bicarbonato que pasan al plasma y sirven para amortiguar radicales ácidos. Entonces, todos estos mecanismos son los que utiliza el riñoncito para ajustar la función del bicarbonato sanguíneo. Listo.
Entonces, nosotros clasificamos los trastornos del equilibrio ácido-base según esto, ¿no? La concentración del pH puede alterarse bien por aumento o por disminución de estos valores que hemos visto. Estas alteraciones pueden deberse a una modificación primaria de la presión de CO2 o de la concentración de bicarbonato, que es lo que juega básicamente para alterar el pH, ¿no? Y las situaciones en las que los hidrogeniones tienden a disminuir se conocen como alcalosis y las que tienden a aumentar se llaman acidosis. Entonces, es importante identificar esto, ¿no? Los trastornos debido a modificaciones primarias del CO2 se clasifican en respiratorios, básicamente nosotros sabemos ya, o sea, hasta lo saben muy bien, ¿no? El CO2 nos indica que las variaciones en el CO2 nos indican que el paciente puede tener una alteración respiratoria y las variaciones en los valores de bicarbonato, el paciente cursa con alteraciones metabólicas. Los valores normales que nosotros sabemos a nivel del mar son los siguientes, ¿no? pH 735-745, la presión de CO2 de 35-45, la media es 140, y el bicarbonato que es 22 más menos 4, más menos 2, ¿no? Que ustedes también ya lo saben muy bien, desde 22 hasta 26. Sí. Mm, sí. No, 24 más menos 2, ¿no? De 22 a 26. 24 es la media, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de acidosis, ¿no? Los hidrogeniones aumentan cuando hay, bueno, el paciente, bueno, el aumento de los hidrogeniones, ¿no? Van a condicionar que el paciente tenga acidosis, ¿no? La respuesta compensatoria a esto es el aumento de la presión arterial de CO2, ¿no? Entonces, una acidosis, estoy un poquito, discúlpenme, la acidosis, perdón, puede darse por dos mecanismos, discúlpenme. Puede ser por aumento de la presión de CO2, esto se conoce como acidosis respiratoria, y disminución del bicarbonato, esto se llama como acidosis metabólica. Con nosotros tenemos una alteración en los hidrogeniones cuando hay disminución de estos. Consecuentemente, esto es una relación inversa, ¿no? Con el pH, ¿no? Cuando aumentan los hidrogeniones, el pH disminuye, ¿no? Eso se entiende. Cuando disminuyen los hidrogeniones, el pH aumenta. Esta situación se conoce como alcalosis. ¿Qué ocurre? Cuando la alcalosis a su vez se puede dividir en dos formas, ¿no? Cuando el CO2 está disminuido, esto se conoce como alcalosis respiratoria, y cuando el bicarbonato está aumentado, se conoce como una alcalosis metabólica. La acidosis respiratoria es el primer trastorno que vamos a ver. Los trastornos respiratorios en general se pueden clasificar en agudos y crónicos, los dos tipos de trastornos, la acidosis y la alcalosis, porque sí van a haber situaciones clínicas en las que los pacientes van a tener bastante capacidad de adaptación a estos trastornos. Entonces, evidentemente, en una acidosis respiratoria lo que vamos a ver es que el pH va a tender a disminuir. Siempre, la acidosis va a tender a disminuir. El fenómeno inicial es, como ustedes ya lo saben, retención de CO2. Este está aumentando. Entonces, jugamos nosotros con el ácido carbónico, ¿no? En este caso. Básicamente, este es el mecanismo por el que se acumula el CO2, ¿no? Días después de que empieza a retenerse el CO2, se va a producir la compensación renal. Esto que quiere decir que el riñoncito retiene más bicarbonato para compensar la acidosis, ¿no? Entonces, en un primer momento, el pH va a estar en este paciente alterado, con un pH disminuido, con tendencia a la acidemia. Pero, posterior a ello, días después, en un paciente crónico, por ejemplo, en los pacientes que tienen EPOC, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, aquellos que son usuarios de oxígeno domiciliario, lo que va a ocurrir es que van a tender siempre a retener CO2, dióxido de carbono. Aquellos que tengan pulmones fibróticos van a tender a retener CO2. Entonces, en un primer momento, cuando es aguda la cosa, pues se va a notar más en realidad, porque clínicamente los pacientes tienen mayores manifestaciones. Pero si es que esto se perpetúa, se extiende varios días, estos pacientes van a tener a compensar y los mecanismos compensatorios son bastante eficaces en realidad, porque
un paciente con enfermedad pulmonar intersticial, con EPIT, con EPOC, que sea usuario de oxígeno, que ya tenga el pulmón bastante restrictivo y que no tenga la capacidad de eliminar bien el CO2, se ve que hay pacientes que con 50, 55, 60 de CO2 están caminando tranquilos por la calle. Y eso, a cualquiera de nosotros que empiece solamente con 5, con subirnos el CO2 en 50, ya estaríamos somnolientos, ¿ya? Es más, a muchos de ustedes en los grupos de práctica yo les he mencionado acerca de los valores normales de las gasometrías en altura, ¿ya? Entonces, nosotros como personas que vivimos en altura, como gente que vive a 3.800 metros del mar, tenemos obviamente menos presión de oxígeno, entonces nos entra menos oxígeno. Consecuentemente hay menor intercambio y también nosotros tenemos menos CO2 en nuestra sangre. Entonces nosotros vivimos constantemente en alcalosis respiratoria. Nuestro cuerpo se ha adaptado a ello, ha compensado el trastorno y nuestro bicarbonato consecuentemente es bajo siempre. El bicarbonato de las personas de altura, por lo menos a este nivel en el que nosotros estamos, es alrededor de 16, lo normal. Entonces, nosotros vivimos constantemente en alcalosis respiratoria. Nuestro CO2 normal, más o menos, es alrededor de 26, que es muchísimo menos del 35-45 que nosotros conocemos por la bibliografía. Sin embargo, vamos a hablar nosotros, todo lo que vamos a hablar ahora es del nivel del mar, ¿ya? Entonces, hay pacientes que tienen esta compensación que puede ser muy, muy marcada, ¿no? Pacientes que con 60 CO2 tienen el bicarbonato en 30, en 40, ¿no? Y están tranquilos, sin ninguna alteración. Como les digo, si nosotros agudamente se nos sube el CO2 hasta, bueno, una persona de altura, 35, 40, 45, hasta 50, nosotros ya estaríamos somnolientos porque es narcotizante, ¿no? Para el cerebro, el CO2 en exceso. La alcalosis respiratoria es el trastorno constante que el pH tiene que aumentar, obviamente. ¿El fenómeno inicial cuál es? La pérdida del dióxido de carbono, ¿no? Jugamos nuevamente con esto, esta es la fórmula principal. El, el ácido carbónico y se descompone en sus diversos componentes para irse para este lado, convertirse en agua, disociarse en agua y CO2 y a través de esto eliminar el exceso, ¿no? Días después se puede producir la compensación renal con eliminación de bicarbonato. Entonces, esta es una de las eh, de los mecanismos por los que también se produce el mal de altura, ¿no? Un paciente que normalmente tiene 35 de CO2 a nivel del mar y que de repente viaje a una altura en la que no hay adecuado flujo de oxígeno, no hay adecuada presión de oxígeno y de manera súbita, pues el oxígeno se le baja, se le disminuye en la sangre, es un paciente que va a cursar con un trastorno ácido-base. Entonces, el mal de altura, básicamente los síntomas del mal de altura y también el tratamiento están orientados a esto. ¿Ya? Por eso es que la gente tiene bastante malestar cuando sube a otras altitudes, porque se produce un trastorno ácido-base marcado. ¿Ya? Acidosis metabólica, obviamente, es una acidosis, el pH va a tender a bajar y el bicarbonato también. ¿Ya? La presión de CO2 tiende a disminuir de forma compensadora ante el estímulo del centro respiratorio por el pH bajo. Entonces, ¿cómo va a ser la compensación de una acidosis metabólica? Va a ser respiratoria, ¿no? Por eso, ustedes han escuchado que los pacientes con acidosis metabólica tienen la respiración conocida como de Kussmaul, ¿no? Que es una es una respiración o respiración acidótica, ¿no? Que es una respiración rápida, ¿no? La idea es que nuestro centro respiratorio está intentando compensar este trastorno. ¿Y qué hace? Aumenta la frecuencia respiratoria. La alcalosis metabólica, el pH tiende a subir, el CO2 también, ¿no? Da la naturaleza de ese trastorno. O sea, el pH está alto y el bicarbonato es el que sube el pH, ¿no? Y la PCO2, la forma de compensar, también tiene que subir, ¿no? Acá sube el bicarbonato y también sube el CO2, ¿no? Y puede aumentar de forma compensadora el ser frenado por el centro respiratorio. Acá los pacientes van a tener tendencia a hacer bradipnea, ¿no? Los pacientes van a respirar un poco más lento, pero es un trastorno que vamos a ver cuáles son las causas. Listo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para
este, para identificar nuestros trastornos, lo principal que tenemos que hacer, no, o sea, ¿qué cosas hacemos nosotros? Pacientes que cursan con algún tipo de shock, pacientes que tengan patología respiratoria, que ingresen con enfermedad respiratoria, enfermedades respiratorias crónicas que se han reagudizado, enfermedades respiratorias agudas, pacientes que tengan traumatismos severos, en todos ellos, pacientes deshidratados, en los males de altura, pacientes que tengan males de altura, lo ideal sería solicitar este, un examen, es el más importante para ello, que es el AGA, ¿no? El AGA, el AGA, que es la gasometría arterial, es lo que nos ayuda a identificar trastornos ácido base. Esta pruebita también se la van a preguntar probablemente ustedes rondas clínicas en el internado, examen de residencia, ¿no? La prueba de Allen, qué cosa es lo que hacemos. Tapamos la arteria radial, la arteria cubital y liberamos una de ellas, una a una, para ver, o sea, tapamos las dos arterias, las comprimimos para que disminuya el flujo sanguíneo a nivel de la mano y eh, una a una, ¿no? Liberamos una a una la obstrucción que nosotros hemos provocado para ver si el llenado va a ser adecuado en la manito. Si es adecuado en las dos arterias, está bien, ¿no? Si no es tan adecuado en una de las dos arterias, entonces de preferencia no realizar la punción ahí, porque esa arteria no funciona tan adecuadamente. Listo. Entonces, nosotros sabemos algunos valores normales que tenemos que conocer. pH, ¿no? De 735 a 745, el CO2 de 35 a 45, el oxígeno que ustedes lo han dicho muchas veces de 80 a 100, saturación de oxígeno de 95 a 99, bicarbonato de 22 a 26, déficit de base o exceso de base, como lo quieran conocer, 0 más menos 2, y el anion gap de 8 a 12, 10 más menos 2, que es lo que nosotros conocemos. El anion gap, ¿qué cosa es? El anion gap es la suma de los cationes y restan dos aniones, ¿no? El principal cation, el sodio, y se resta pues el cloro más el bicarbonato, y esto nos va a dar el valor que es de 8 a 12. Ahorita vamos a ver qué es lo que traduce esta relación, ¿ya? ¿Qué cosa nosotros buscamos en una gasometría? Buscamos ver cómo está la oxigenación del paciente. Oxigenación se refiere netamente a, eso también se lo van a preguntar probablemente en el internado, probablemente en el internado, en la residencia, ¿ya? En la universidad, ¿no? La oxigenación está determinada netamente, obviamente, por la presión de oxígeno, ¿ya? Entonces nosotros vemos qué tan bien o qué tan mal oxigena nuestro paciente. Entonces, oxigenación depende de la presión de oxígeno. Ventilación nos dice cómo funciona el CO2 en el cuerpo. La ventilación está en directa relación al CO2, ¿ya? Entonces es una pregunta que también se la van a hacer probablemente. Ventilación está en relación al CO2. Entonces, ustedes habrán escuchado, tal vez es una forma mala de decirlo, ¿no? Inadecuada, que algún personal de enfermería, incluso personal médico, te dice, ¿no? El paciente está con apoyo ventilatorio y está con oxígeno por cánula binasal, por máscara reservorio, ¿no? Entonces, nosotros, a través de esos dispositivos de oxigenación, como la máscara, la cánula, etcétera, no intervenimos en la ventilación del paciente. La única forma en la que nosotros intervenimos en la ventilación es, valga la redundancia, a través de la ventilación. Ventilación mecánica invasiva, ventilación no invasiva, etcétera. Pero, ¿qué cosa es lo que nosotros procuramos con la ventilación? Jugar con el CO2, ¿ya? Entonces, esa es una pregunta también que se la van a hacer, como les digo. ¿Y qué nos interesa en el ABA? Equilibrio ácido-base. Ya nosotros nos interesa ver equilibrio ácido-base. Grado de hipoxemia. Esto es a nivel del mar, ¿ya? No se lo tienen que saber, obviamente, pero eso es a nivel del mar, ¿ya? Si un paciente tiene entre 50 y 60, la hipoxemia es leve, moderada a 40-50 y severa a menos de 40. Ya no hay estudios específicamente diseñados para esto, para determinar la hipoxemia como tal, pero sí para ver la relación de PAFI, ¿ya? Entonces, la relación de PAFI sí la vamos a poder determinar a través de algunas fórmulas que están diseñadas para evaluar cómo es el estado de oxigenación en la altura de los pacientes.
¿ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante también. Pero a nivel de la mar, cuando nosotros hablamos de índice de oxigenación o PAFI, hablamos que un paciente tiene un índice leve, o sea que el índice de oxigenación es bajo, pero es leve, entre 200 y 300. El paciente está con este índice moderado, entre 100 y 200, y severo menos de 100. Esto también es algo importante para saberlo, porque en insuficiencia respiratoria nosotros vamos a ver que al tener un valor de PAFI menos de 100, eso también es pregunta de recientado, de salud, de internado, etcétera, los pacientes van a requerir ventilación mecánica, ¿no? A nivel del mar, ¿ya? Más o menos para hacer una relación a nuestra altura, estos valores sí disminuyen, ¿ya? Para intubar un paciente a la altura, nosotros no consideramos 100. A nuestra altura de 3.800 metros, por lo menos, haciendo un cálculo, los pacientes a partir de 70 milímetros de mercurio de PAFI, recién empezamos nosotros a pensar en que le podemos intubar al paciente. Tenemos más chance todavía. Los pacientes oxigenan diferente aquí. Listo. Entonces, nosotros qué vamos a ver cuando tomamos el aguita. Obviamente lo primero que vamos a ver es el pH, ¿no? El pH tiene que estar dentro de lo normal, de 7.35 a 7.45. Así nosotros vivamos en la rinconada, más de 5.000 metros de altura, el pH es lo único que no se va a alterar, ¿ya? El pH se tiene que mantener en valores normales porque la homeostasis celular depende de esto. Nosotros vamos a tener un adecuado funcionamiento en el organismo si estos valores, este valor básicamente se mantiene constante. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que un paciente curse con acidosis, en este caso el paciente tiene el pH disminuido o alcalosis, ¿no? Ahora, es importante también saber que nosotros no hablamos directamente de acidosis o alcalosis viendo el pH, ¿ya? Nosotros vemos un pH disminuido y no decimos el paciente está acidótico. Nosotros, el término que utilizamos es el paciente está en acidemia. Quiere decir que la sangre está más ácida, ¿no? Básicamente. O cuando el paciente tiene un pH por encima del valor normal, nosotros hablamos que el paciente está cursando con alcalemia, ¿no? Listo. Esto de aquí es importante. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos según el trastorno que vayamos a ir descubriendo mientras interpretamos nuestro, hablar recién de acidosis o alcalosis, ya cuando lo, cuando lo vamos interpretando, ya asociándolo a las diversas variables que juegan para interpretar el agua, ¿ya? Entonces se entiende, ¿no? Si el CO2 está alto, el paciente tiene una acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? En este caso es respiratoria. Si el bicarbonato está alto, el paciente tiene una alcalosis. ¿Qué tipo de alcalosis? Metabólica. Si el CO2 está bajo, el paciente tiene una alcalosis respiratoria. Y si el bicarbonato está bajo, el paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Ya? Del 55 al 60% del taponamiento en una carga ácida se da principalmente por proteínas, fosfatos inorgánicos y por la hemoglobina. Entonces juegan un papel importante a nivel intracelular estos factores. ¿Ya? La relación entre pulmón y riñón, eso es lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? El agua, los hidrogeniones a través del riñoncito y el CO2 a través de la respiración. Entonces, estos dos órganos están súper relacionados para jugar con el equilibrio ácido-base. Y a nivel extracelular, el bicarbonato, el 40% del taponamiento, cuando el paciente está con acidemia, el taponamiento lo da el bicarbonato. También fosfatos inorgánicos, proteínas plasmáticas, que son menos importantes, pero el bicarbonato básicamente. ¿Ya? Listo. Entonces, ese cuadrito es importante saberlo, ¿ya? Es importante que lo sepamos. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de trastornos respiratorios, porque estos son respiratorios básicamente, nosotros hablamos acerca de trastornos agudos y trastornos crónicos, como les había mencionado, ¿no? Un trastorno agudo, ¿qué va a ocurrir? Eh, altera mucho más el pH, ¿no? Se entiende que mientras uno va compensando el trastorno y se cronifica más el trastorno, el pH se va a normalizar básicamente, ¿no? Regular, ¿no? Entonces, se dice teóricamente que si el paciente tiene un aumento de CO2 10 milímetros de mercurio por encima de lo normal, el pH va a disminuir
en 0.08. Y en lo contrario, ¿no? Si el CO2 disminuye 10 milímetros de mercurio, el pH tendría que aumentar hasta 0.08. Al contrario, en un trastorno crónico, sí se entiende, ¿no? Que acá hay un cambio muy brusco, ¿no? Aumenta el CO2, provoca una acidosis respiratoria, el pH baja muchísimo. Se nota que ese paciente está acidótico. Un trastorno crónico que es mayor a 72 horas, si el PCO2 se aumenta a 10 milímetros de mercurio, el pH no se va a modificar tanto, porque los mecanismos compensatorios no permitan que ocurra esta elevación. Y si el CO2 está a menos de 10 milímetros de mercurio, se disminuye menos de 10 de lo normal, crónicamente el pH va a aumentar, pero muy poquito. ¿Ya? Entonces, este cuadrito es importante saberlo porque también lo vamos a usar para hacer ejercicios. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que ocurre? La acidosis respiratoria, pues como les dije, ¿no? Los dos trastornos respiratorios, la acidosis y la alcalosis, se dividen en crónicos o agudos. La acidosis respiratoria aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que sube el CO2, la compensación obviamente tiene que ser renal. De forma aguda, tiene que subir un miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio de bicarbonato. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante qué ocurre si no pasa esto o si pasa en exceso. ¿Ya? Luego, por cada 10 milímetros de mercurio que sube, esto es cuando el trastorno es agudo, ¿no? Luego, por cada 10 milímetros de mercurio que sube el CO2, el bicarbonato va a subir 3.5 miliequivalentes. Entonces, nosotros podemos distinguir si un trastorno respiratorio, como la acidosis respiratoria, es aguda o crónica, solamente sabiendo esto, ¿ya? La acidosis respiratoria aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el CO2, si es aguda, va a bajar 2 miliequivalentes. Y si es crónica, va a bajar hasta 4.000 equivalentes. Todo esto obviamente va a permitir que se regule el pH. ¿Ya? Entonces, tenemos los siguientes ejercicios. Son 4 aguitas. A ver, de acuerdo a la tablita, porque básicamente estamos viendo trastornos respiratorios. Repito, en, no sé, 2 minutitos. ¿Qué tipo de trastorno es? Obviamente son patologías respiratorias, ¿no? Son alteraciones socio-base respiratorias. Y básicamente todas son acidosis respiratorias. Eh, Vamos a tomar este, ¿no? Este bicarbonato de aquí, el actual, ¿ya? Este es el medido, este de aquí. Este es el que la máquina te saca. Este de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de trastorno es? Si es agudo o crónico. A ver, chicos, 2 minutitos. Ya, listo, chicos. Entonces, todos son acidosis respiratorias, queda claro. Primera acidosis. Este, primera acidosis respiratoria. ¿Qué acidosis es por el tiempo? A ver quién está por ahí. Sería agudo, doctor. ¿Ya? ¿Quién me dijo? Joaquín, ¿no? Sí, 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 doctor.
¿Por qué es aguda? Porque está compensando con, o sea, del peso si lo sacamos a 40 y aumento de 20 y según la tablita, tiene que aumentar 2 el bicarbonato. Ajá. Ajá, Ya, ya. ¿Y qué más? y el bicarbonato aumentó de 26 a 28. Dos. Ya. Doctor, su micro está apagado. Sí. Ya. ¿Me escucharon? No. No escucharon nada, ¿verdad? Listo. Ya, Joaquín, excelente. Em, es importante, como te decía, como le decía, el tema de las complicaciones está bien. Vemos si el trastorno está compensado o no está compensado. Esta es la forma en la que compensaría un trastorno agudo, ¿no? ¿Cómo compensar? ¿Cómo sería la forma de compensar? Este es cómo compensaría un trastorno crónico. Pero es importante ver el pH, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, en las patologías, en las alteraciones respiratorias agudas, se va a alterar mucho más el pH, ¿ya? Este pH 715 está recontra bajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este paciente sí o sí es una es un trastorno agudo, ¿ya? Porque todavía no ha alcanzado los mecanismos compensatorios como para poder compensar, ¿no? Para valga la redundancia, ¿no? Entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, la relación que hay entre el pH y bicarbonato es básicamente directa, ¿no? A más bicarbonato hay mayor pH. Entonces, de manera crónica, si pasarían 72 horas, digamos, y el bicarbonato estaría en 35, 36, obviamente el pH subiría, ¿no? Entonces, nosotros ya podemos decir, sí, efectivamente este paciente ya ha cronificado su trastorno. Ya, entonces, excelente. Okay. Siguiente, ¿qué tiene? Que es una acidosis Doctor, metabólica, pero que es crónica, doctor. esta es crónica. ¿Por qué es crónica? Bien, según la tablita, el pH no disminuye mucho y su compensación, por PCO2, que está aumentado por 20 niveles, o sea, bueno, compensaría el doble, según esta tabla, de 3,5, o sea, 7 al bicarbonato, y por eso está elevado también. Entonces, pero en resumen, el pH está, digo, disminuido, pero muy bajo. No, no Está está muy disminuido, pero alterado. no está tan alterado, exactamente. Sí se Sí. nota, ¿no? Que está alterado, pero no tanto. De todas maneras, esta compensación, por lo menos te dice que tiene que subir esto, ¿no es cierto? 3,5, entonces tendría que subir 7, ¿no? Digamos, tomamos el valor más alto que es 24 y sumamos 7, sería 31, por lo menos tendría que estar el bicarbonato, ¿no? Pues está en 38. Entonces, esta sí es una situación en la que la compensación es de manera excesiva. Vamos a verlo más adelante. Tercera, ¿qué trastorno es? Es una acidosis metabólica, es una acidosis respiratoria, perdón. ¿Es aguda o es Crónico. crónica? Crónica, exacto. Eso también está cronificando. ¿Ya? Es básicamente parecido, es de la misma forma. El bicarbonato, si hacen, perdón, el pH, si hacen ustedes la suma, ¿no? Eh, 735, segundo 08, segundo 16. No, no llega. Sí, sí llega. A ver, 7,27 menos 0,16, ¿cuánto es? No, perdón, 0,35. Perdón, 7,35 menos 0,16, ¿cuánto?
Bueno, la calculadorita. 7.35 menos 19. Ya, tienes razón. Crónica, ¿no? Si nosotros hacemos la resta, ¿no? Si fuese aguda, el pH estaría muchísimo más bajo. Bajaría hasta 7.19 en este caso, que bajaría 0.16, se entiende, ¿no? Pero es crónico, ha estado en realidad muy, muy cerca de esto, ¿ya? Eh, entonces el trastorno es crónico. Se entiende también porque el pH no está alterado, sí, pero no está tanto, ¿no? Y el tercer trastorno está fácil, ¿no? Ese también lo sabe. ¿Cierto es? Hola. Agudo también, doctor. Sí, eso es aguda, ¿no? Es aguda, sí. Listo, avancemos. Entonces, nosotros hablamos que eso deberíamos saberlo todos, ¿no? Hablamos de trastornos ácido-básico simple, ¿no? Lo más fácil que es identificar trastorno primario, alteración primaria, el efecto que ocasiona en el pH, la respuesta compensadora, por qué se va a dar, y también es importante saber cuánto tiempo va a tardar en compensarse. Esto también nos sirve, porque si ustedes se dan cuenta, un mal de altura por lo menos tiene que pasar entre 3 a 5 días para que el paciente se aclimate bien. Entonces, este es el fundamento de por qué. Porque las alteraciones respiratorias tardan más en compensarse. Ácidos respiratorios sabemos, sube el CO2, disminuye el pH, compensa con elevación del CO2, del bicarbonato, se compensa en 3 a 5 días. Las alcalosis respiratorias, lo contrario, disminuye el CO2, que es lo que nosotros hacemos, donde vivimos, lo que les provoca a los pacientes en media altura, aumenta el pH, disminuye el CO2 en sangre y se compensa en 3 a 5 días. Las acidosis metabólicas disminuye el CO2, el bicarbonato, disminuye el pH, disminuye el CO2, se puede compensar hasta en 12 horas y las alcalosis metabólicas lo contrario, ¿no? Sube el bicarbonato, aumenta el pH, aumenta el CO2, compensa de 6 a 12 horas. Pero tendríamos que saber nosotros algo acerca de las acidosis metabólicas. ¿Ya? Está netamente relacionado con las acidosis metabólicas y es el tema del anion gap. El anion gap, como les digo, es el sumar y restar las cargas, ¿no? Cargas positivas menos las negativas. De acuerdo, eso nos va a salir un valor que es 10 más menos 2. ¿Ya? Entonces, de 8 a 12. ¿Por qué? Hay situaciones en las que el anion gap, este anion gap va a estar aumentado. Incremento de aniones no medios. ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, cuando dentro de la sangre hay algunos metabolitos, unos electrolitos que no se pueden medir adecuadamente. Aquí está incluida la urea, está incluida mm, cuerpos cetónicos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a condicionar? Que el paciente tenga un medio mucho más ácido. Disminución de cationes no medios, elevación de la albúmina, cuando se le la albúmina en sangre, aumenta el anion gap. Alcalosis que alteran la albúmina. Entonces tiene mucha relación con la albúmina e incremento de aniones no medios. Incluido cuál, algunos ácidos. ¿Como cuál? Como el ácido láctico, por ejemplo. Anion gap disminuyó, inmunoglobulinas catiónicas que pueden provocar que se disminuya el anion gap, aumento de cationes, aumentan los cationes no medidos o hay cationes anormales, disminuye la albúmina o acidosis que altera la albúmina, ¿no? Entonces, esto se entendió. Entonces es importante ver el anion gap por esa forma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos 3 pasitos básicos, ¿no? Para identificar cuál es el trastorno que el paciente pueda tener. Primero, pH. ¿Se entiende, no? Si el pH está normal, está normal. El pH está normal, entonces nosotros, si está muy alto, decimos el paciente tiene alcalemia, si está muy bajo, decimos el paciente tiene acidemia. Listo. Luego de ello, siguiente paso, que también el AGA está en ese orden, nosotros vemos CO2. Si el CO2 está normal, vemos nosotros si estaba, según aquí tenemos que jugar con déficit de base, o con exceso de base. Listo. Y vámonos por este lado, ¿ya? Si el CO2 está normal y el déficit de base, el exceso de base está alterado, si sí está alterado, hay que ver si hay alteración metabólica y si esta está compensada. Y si no, entonces el paciente está normal, ¿ya? Entonces nosotros vemos básicamente esta parte, ¿ya? pH, CO2, y si esto está normal, todavía no podemos aseverar a ciencia cierta que el paciente no tenga ningún trastorno.
¿ya? Tenemos que ver exceso de base. Por otro lado, CO2, el CO2 está anormal, el pH está anormal, ¿ya? Entonces vemos cómo está el CO2. Si el CO2 está anormal, obviamente el paciente tiene un trastorno respiratorio, ¿no? El pH se ha alterado porque el paciente tiene un trastorno respiratorio. Vemos el exceso de base, si está bien o no. Si es que el exceso de base está normal, el paciente probablemente tiene una patología crónica. Esta es otra forma de verlo, ¿ya? Y si no, el paciente tiene una patología aguda, porque el exceso de base si también se ha alterado asociado a la alteración del CO2. Ahora, el pH está anormal, se entiende, ¿no? El pH está o muy bajo o muy alto, pero el CO2 está normal, entonces obviamente el paciente pues cursa necesariamente con una alteración metabólica. Pero si se normalizó el CO2 o se, eh, si únicamente el trastorno es de el bicarbonato, ¿no? Entonces el paciente puede estar cursando con una alteración metabólica. Listo. Sí. Ahora, para nosotros hablar acerca de, ya hemos visto el tema respiratorio, ¿no? Esto vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a enfocarnos a estas dos partes de aquí arriba, ¿ya? A estos dos trastornos. Cuando nosotros hablamos de alteraciones metabólicas, hablamos de si el trastorno es compensado o no, y hablamos de si el paciente tiene un trastorno primario o tiene un trastorno secundario asociado. La primera fórmula que tenemos aquí es una fórmula recontra conocida, se llama fórmula de Winters, ¿ya? Entonces, un paciente que tiene una acidosis metabólica, nosotros teníamos que tener el valor del bicarbonato y multiplicamos por 1.5, le sumamos más 8, le podemos restar más menos 2, pero ese es el CO2 esperado, ¿ya? Una acidosis metabólica, eh, nosotros tenemos que ver si el paciente tiene compensación o no tiene compensación respiratoria. Y de acuerdo a eso, vemos si el paciente tiene o no trastorno agregado. ¿Cómo? Si el CO2 de este paciente está igual al CO2 esperado, entonces el paciente obviamente está recontracompensado. Solamente tiene un único trastorno que es acidosis metabólica pura. Si el CO2 es mayor al esperado, ¿no? El paciente tiene obviamente una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria asociada porque el CO2 no ha llegado a compensar, incluso si ha elevado más de lo que debería. Hay situaciones en las que esto pasa, ¿ya? Luego, si el CO2 es menor al esperado, no llega a estar dentro de la meta que tú esperas que el paciente tenga CO2, entonces el paciente tiene un trastorno secundario, que es una alteración respiratoria, que es una alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, para que se entienda, nosotros vemos el trastorno primario basándonos en el CO2, en el bicarbonato, discúlpame, ¿ya? Pero la compensación, y si es que el paciente presenta un trastorno secundario, lo vamos a ver a través del CO2. Si está igual a lo que tú esperas, el paciente tiene una acidosis metabólica pura. Si está más alto de lo que debería estar, el paciente tiene doble trastorno, acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Y si está más bajo, eh, de lo que tú esperas, el paciente tiene doble trastorno, una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Entonces nosotros, el tablita nos ayuda a ver si el paciente tiene doble trastorno. ¿Ya? De la misma forma, una alcalosis metabólica, 0.7 por bicarbonato más 20 más menos 2, nosotros vemos cómo está el CO2. Igualito, ¿no? Si el paciente tiene el CO2 esperado para esta alcalosis metabólica, él tiene una alcalosis metabólica pura. Si está más alto, tiene doble trastorno. Tiene una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Si el CO2 está mayor al esperado. Y eh, si el CO2 es menor al esperado, tiene doble trastorno. Puede haber una alcalosis metabólica junto con una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros no estamos viendo pH, ni se dan cuenta. ¿Ya? Solamente estamos viendo directamente jugando con CO2 y carbonato. Esta parte de arriba, estos dos cuadritos son los que vamos a utilizar para hacer los ejercicios ahora, ¿ya? Vamos a ver esto y también lo vamos a utilizar el jueves, ¿ya? Esta parte de arriba para ver si el trastorno es un único trastorno o es un doble trastorno, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración.
Listo, chicos. Entonces, solamente aquí vamos a jugar con lo que ya sabemos. ¿Ya? Son 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos días contar? Espérame. Ya. Primera guita. ¿Qué trastorno tiene el paciente? Se acuerdan del cuadrito, ¿no? Vamos a trabajar con la primera parte del cuadrito. Listo, chicos. El primer haga. ¿Quién se manda a Es decir? una acidosis, doctor, metabólica. Ya. pH es una acidemia. Vemos bicarbonato, es una acidosis. Vamos a trabajar con el LAT. Es una acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Hay algún otro trastorno asociado o no? Sí, porque para el PCO2 esperado sería entre 33 y 37. Y está en... doctor, ¿puedo poner la nota diapositiva? Y está en 26. Eso quiere decir que está bajo. Entonces, si es menor del valor esperado, sería una... Así es metabólica pura. No, doctor, sería una alcalosis respiratoria más. Sería una acidosis metabólica junto con una alcalosis respiratoria. Hola, Joaquín. ¿Me escuchas? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, habíamos quedado que el paciente tiene el bicarbonato en 18 por 1.5 más 8. Y ahí le resta, es más o menos 2, ¿no? Sale 35 más o menos 2. O sea, podría estar entre 33 y 37 el CO2 esperado. Ya. Y su CO2 del paciente es de 26. ¿Ya? Entonces, es un trastorno, el trastorno primario es una acidosis metabólica. Para que esté compensado el trastorno y sea pura, tendría que estar el CO2 entre 33 y 37, ¿no? Pero en este caso está en 26. Está aquí, según el cuadrito, más bajo de lo que nosotros esperamos. Entonces el paciente tiene dos trastornos, ¿ya? Tiene una acidosis metabólica y tiene una alcalosis respiratoria asociada, ¿ya? Entonces el trastorno, esto lo van a ver muy frecuentemente también, ¿ya? Paciente tiene acidosis metabólica, tiene cetoacidosis diabética, está respirando súper rápido, está con el bicarbonato en 6 y está con, eh, está con el bicarbonato en 6 y no tiene adecuada compensación respiratoria o es exagerada, ¿no? El paciente tiene se ve frecuentemente, tiene el CO2 que está en, ¿qué les puedo decir? Hasta 8 o 10 de CO2. Entonces, es algo increíble de ver, la verdad, porque son valores que no se ven frecuentemente, ¿no? Listo. Segundo ahorita, ¿qué tiene el paciente? Acidosis metabólica pura, doctor. A ver, cuéntame, ¿por qué es así ese metabólico? Porque, a ver, el bicarbonato, primero que el bicarbonato actual está por debajo del valor normal, entonces ya nos diría acidosis metabólica. Ahora, si reemplazamos en la fórmula de Winter,
Nos sale entre 33 y 37. O sea, estaría compensado el valor de PCO2 esperado. Y ya. Si el pH estaría bajo, diríamos eso, ¿ya? Pero en este caso, Alcalosis respiratoria. este es un alcalosis. Ya, vamos a jugar con la primera tablita en realidad, con la primerita que les mostré, ¿ya? Porque efectivamente este es una alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces lo que nosotros vemos obviamente también es pH, ¿no? Se entiende que tenemos que ver el pH. Esta es una alcalosis respiratoria, ¿ya? Estos ejercicios, por si acaso, son ya sumando todo lo que hemos hablado, ¿ya? Es hablando de esto, de aquí, y hablando de esta tablita de aquí, ¿ya? Ahora, para que quede un poquito más claro y lo podamos hacer un poco más, es un poquito más pesado, pero vamos a también explicarlo, ¿ya? El exceso de base nos indica dos cosas. Primero, cómo está, si el paciente está tamponeando bien o no está tamponeando bien el trastorno. Y lo otro, en algunas circunstancias nos da el estado de la volemia del paciente, ¿ya? ¿Cómo está el paciente en su volemia? Si el exceso de base o se convierte en déficit de base y es alto, entonces el paciente está probablemente hipovolémico y no esté compensando adecuadamente. Entonces, nosotros podemos identificar, según esto, las acidosis respiratorias, por ejemplo, ¿no? Si es que el déficit, si es que el exceso, viendo solamente el exceso de base, ¿no? Si la acidosis respiratoria es aguda, el exceso de base pues, se va a mantener normal, entre más o menos 2, que es lo normal, ¿ya? Y si es crónica, pues nosotros vamos a ver el exceso de base esperado, vamos a restar la CO2 del paciente, menos 40 por 0.4, y ese va a ser el exceso de base que nosotros esperaríamos, ¿ya? Entonces, al momento de realizar de todas maneras, las alcalosis respiratorias que son agudas de igual forma, ¿no? Exceso de base más menos 2, y si es respiratoria, CO2 menos 40 por 0.4, y nosotros vemos cuál es el exceso de base esperado en este paciente. Si es el esperado, el que nos sale, el paciente tiene una acidosis respiratoria crónica. Esto sirve para ver trastornos crónicos, ¿ya? Ahora, de todas maneras, para que quede claro, para nosotros hacer correcciones en el AGA, cuando nosotros hagamos nuestro pequeño taller, vamos a utilizar esto y lo anterior, ¿ya? El exceso de base lo vamos a dejar para otras circunstancias. Esta es una alcalosis. Esta es una alcalosis metabólica. Perdón, respiratoria, como dice su compañero, ¿no? Entonces nos vamos al siguiente cuadrito. ¿Cuánto debería estar según esto? ¿Cuánto debería estar según lo que hemos hablado, vemos exceso del déficit de base, ¿no? El déficit de base está alterado, ¿ya? Entonces probablemente este paciente, solo por esto, tenga una alcalosis metabólica crónica, ¿ya? Respiratoria, disculpen, una alcalosis respiratoria crónica, ya. Pero, si nosotros hablamos de alcalosis respiratoria crónica, entonces tenemos que saber cuánto tendría que estar el bicarbonato, ¿ya? Entonces, siguiente, ¿no? El CO2 está en 26, vamos al cuadrito, 35, 45, trabajo con 40, por lo menos son 14 mililitros de mercurio, ¿no? Sí, ¿no? Estoy bien, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en eso, ¿no, chicos? Para hablar acerca de alcalosis respiratoria. El CO2 está a 14 mililitros de mercurio por debajo de lo normal, ¿no? La compensación renal, o cómo tendría que alterarse
si nosotros estamos hablando de una alcalosis respiratoria que probablemente sea crónica, tendría que ser solamente viendo déficit de base o exceso de base, una respiratoria crónica tendría que bajar 4 miliequivalentes por cada 10 miliequivalentes que baja. Más o menos son ya 15 para redondearlo. Tendría que disminuir el bicarbonato 6 miliequivalentes para que nosotros hablemos de un trastorno compensado. ¿Ya? Entonces se entiende, ¿no? Si nosotros asumimos que 22 es el valor normal, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Este trastorno es una alcalosis respiratoria crónica que tiene doble trastorno. Alcalosis respiratoria y acidosis metabólica, porque la compensación no está bien hecha. ¿Ya? No lo vamos a hacer en la práctica así, ¿ya? Solamente vamos a ver trastornos primarios y secundarios. Y las compensaciones lo más práctico posible para que ustedes lo identifiquen bien. El tercero sí es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es el tercero? ¿Qué trastorno tiene este paciente, chicos? Acidez respiratoria. Ya. ¿Es aguda o crónica? Aguda, doctor. Ya. Entonces estamos viendo déficit de base, ¿no? Pero, ¿está compensado el trastorno o no está compensado? Ya, entonces nos vamos al cuadrito, ¿no? Es una acidosis respiratoria aguda. Ha subido hasta 60, por lo menos ha subido 20 milímetros de mercurio más el CO2. Si es aguda, tendría que subir 1 miliequivalente por cada 10 el bicarbonato. ¿Ya? Listo. ¿Cómo ha sido en esta situación? Nosotros que veamos el que es 22 más menos 22, 24, perdón, 24 más menos 2. Ya, este es un trastorno parcialmente compensado. Ya. Si bien es cierto, no, este trastorno no está compensado, tiene doble trastorno igual. ¿Ya? Quiero saber si me están entendiendo, porque si no vamos a repetir todo otra vez. El paciente evidentemente está en una acidemia, ¿no? Tiene una acidosis respiratoria. Pero el bicarbonato, es también interés en este caso, ha subido más de 2 veces 20 milímetros de mercurio. Tendría que subir un miliequivalente de bicarbonato. Si nosotros tomamos como valor el centro, que vendría a ser 24, tendría que estar en 26 el bicarbonato para que el trastorno esté compensado. En este caso, el bicarbonato está en 23. Entonces, este trastorno no está compensado. Tiene doble trastorno el paciente. Acidosis respiratoria y también tiene acidosis metabólica. ¿Eso se entendió? Levántame una mano si no lo han entendido, por favor, o un pulgar de arriba, porque vamos a repetirlo todo. Ya, sí. Listo. ¿Tienen alguna duda o lo repetimos otra vez para que lo entendamos mejor? O vemos otro ejemplo. Pero, chicos, alguien que se anime y me diga no lo entendí. Usted no lo entendió también. Listo. Sigamos desarrollándolo a ver si lo seguimos entendiendo. ¿Ya? El cuarto, ¿a qué trastorno tiene el paciente?
Solamente díganme el trastorno primario y ya sacamos el trastorno secundario. pH está aumentado. Alcalosis respiratoria. Alcalosis. El trastorno primario es una alcalemia. Ya, vamos a ver de qué tipo. Respiratoria nos dicen por ahí. Sí se entiende, ¿no? Entonces, los trastornos respiratorios nosotros damos déficit de base. Si es más o menos 2, es probablemente agudo, si no es crónico. ¿Ya? Para que quede claro también. Vamos a utilizar la fórmula anterior para que también nos quede clara la formulita anterior, para ver si el paciente tiene un trastorno compensado o un trastorno doble. Ya no esta de aquí, sino esta de acá abajo. ¿Ya? El paciente tiene alcalosis respiratoria, probablemente sea crónica porque el exceso de base está más de este valor. ¿Ya? Entonces una alcalosis respiratoria crónica. Nosotros vemos el exceso de base, ¿ya? El esperado, el que nosotros deberíamos tener. Y el valor es CO2 menos 40 por 0.4. Entonces el CO2 que tiene el paciente es 26 menos 40. Ya. El pH está elevado, es un trastorno respiratorio, ¿ya? Probablemente es crónico porque el exceso de base está más 3, ¿ya? No está entre menos 2 y más 2. Entonces, según la formulita que tenemos aquí, nosotros vemos cuánto sería el déficit o el exceso de base esperado. CO2 del paciente menos 40 por 0.4. Esto sale 5, ¿ya? El paciente tiene 3. Entonces, tiene una alcalosis respiratoria, probablemente es crónica por el exceso de base, y nosotros hemos visto que tiene 5 de valor de déficit de base esperado, pero el paciente tiene 3, menos 5 en realidad. Es mucho menos 5 por si acaso, ¿ah? Entonces tiene menos 5. Ya, entonces, este es un trastorno que de todas maneras no llega a estar compensado. Tendría que tener, ya, esa es una de las fórmulas que hacemos. Y la otra es agarrando esto de aquí que hemos visto hace rato. ¿Ya? Entonces, de las dos maneras. El paciente tiene pH, una alcalosis respiratoria, ha subido ha disminuido el CO2, perdón, hasta 26, que por lo menos, si nosotros tomamos el valor de 40 son 14. Vamos para hacerlo más fácil, vamos a decir que son 15, 15 milímetros de mercurio debajo de 7 de 40, perdón, de CO2, ¿ya? Entonces, si es una alcalosis respiratoria crónica, esto está en 15, ha disminuido 15 el CO2, el bicarbonato tendría que disminuir también por lo menos 6, ¿no? ¿Se entiende? 6, ¿no? Porque es crónico, tendría que bajar 4 por cada 10, pero son 15, tendría que bajar 6. Entonces, tendría que estar, lo normal que es 24, tendría que bajar hasta 18 por lo menos, ¿ya? Y el bicarbonato no está normal, no está compensando, ya está en 21. Entonces el paciente sí tiene un doble trastorno. Por las dos fórmulas, el paciente va a tener un doble trastorno, ¿ya? ¿Se entiende, no? El bicarbonato está encima de lo que debería estar. Entonces el paciente tiene una alcalosis respiratoria, esto acá es una alcalosis respiratoria, pero el bicarbonato debería estar en 18, está en 21. Entonces tiene dos trastornos, tiene una alcalosis respiratoria y una alcalosis metabólica asociada. Si lo sacamos por déficit de base, el déficit de base sale menos porque sale menos 5. Si en esta fórmula sale menos 5. Entonces el paciente tiene alcalosis metabólica. Y si lo sacamos por esta formulita de acá, no llega a compensar el bicarbonato lo que debería, porque debería estar en 18. ¿Ya? Ya. Listo. José, ahora sí ya lo entendiste. Muy bien. Un poco complejo, ¿ya? Pero vamos a seguir ejercitando esta partecita, ¿ya? La idea es solamente memorizarnos esas tablitas y de acuerdo a eso hacemos una mejor interpretación. La quinta, ¿qué trastorno tiene? Trastorno primario nada más.
Alcalosis metabólica. respiratoria. ¿Quién dijo alcalosis metabólica? ¿Quién me dijo alcalosis metabólica? Levanta la mano, está bien. Vemos primero el pH, obviamente, ¿no? Una alcalosis, es una alcalemia. Y es respiratoria. Digo, perdón, y es metabólica. Metabólica, ¿Ya? doctor. ¿Qué ocurre? Porque es metabólica. ¿Qué ocurre? Que el CO2 está intentando compensar esta alcalosis. Entonces, alcalosis es mucho más fácil, ¿no? Alcalosis metabólica, vemos cuánto está el CO2 esperado. El CO2 está en, perdón, el bicarbonato está en 23. 23. Vemos cuánto debería estar. ¿Cuánto debería estar el CO2? En 37 más menos 2, doctor. 7 más 21. 37 más menos 2, ¿no? Entre 35 hasta 39, ¿no? Sí, Y el CO2 está en 60. 60. ¿Eso qué quiere decir? Al ojo nomás, ya no necesitas hacer ninguna otra fórmula. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente tiene, acá, ¿no? El CO2 está mayor al CO2 que tú esperarías, que debería estar entre 37 y 40, 37 y 39, creo, ¿no? Entonces el paciente tiene dos trastornos. Alcalosis metabólica, y está correcto lo que nos dijo su compañera, porque sí tiene acidosis respiratoria, pero como segundo trastorno. ¿Se entendió? Ese haga, ¿no? Ese haga sí está bonito. Ya, una manito arriba, si lo han entendido. Ya, entonces, este paciente se entiende que la corrección ha sido exagerada, la compensación ha sido exagerada, entonces, incluso llega a tener dos trastornos. Tiene una alcalosis metabólica y acidosis respiratoria, porque este CO2 no debería estar tan alto. Listo, tercero. Ese está fácil. Perdón, 1, 2, 3, 4, el sexto. ¿Qué trastorno tiene el paciente? Acidosis respiratoria. Listo, Eileen, acidosis respiratoria. Ahora, acidosis respiratoria, nos vamos. Cualquiera de las dos fórmulas que ustedes quieran la pueden aplicar. O esta de acá. Acidosis respiratoria. Según el déficit de base, este trastorno probablemente sea agudo. Ya, listo. Entonces, cualquiera de las dos, o déficit de base esperado o el otro. Ese es un poco más preciso incluso. Déficit de base esperado. Nosotros restamos menos 40 por 0.4. En este caso sería CO2 menos 40, 40. 16. 16, ¿no? Hola. Sí. No, estamos mal, chicos. Estamos mal. Esta fórmula es para patologías crónicas, alteraciones respiratorias crónicas. ¿Sí? 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 Nosotros utilizaríamos, en este caso sí esta. ¿Ya? ¿Está en cuánto? ¿Cuánto está? 80. 80, ¿no? Está en 80 está el CO2. Entonces ha subido 40 milímetros de mercurio más de lo que debería. Es una acidosis respiratoria aguda. Ha subido 40 milímetros. El bicarbonato debería subir 1 miliequivalente por cada 10. Entonces, por lo menos debería subir 4 el bicarbonato de lo normal. ¿Ya? Listo. El bicarbonato está en 37. ¿Cuánto ha subido? ¿Han hecho el cálculo? 13, ¿no? 13, ¿no? Sí, doctor. 13. Entonces, ¿tiene doble trastorno, sí o no? Sí tiene. Sí, Sí. ¿qué trastorno? ¿Primario? Primario es el que han dicho, es una acidosis respiratoria. ¿Secundario? Sería una alcalosis metabólica, doctor. Exacto, porque la compensación ha sido exagerada. Ya no debe, para este CO2, agudamente no debería estar tan alto el bicarbonato. Entonces el paciente tiene dos trastornos. Tiene una acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. Listo, vamos rapidito para terminar. Este es de los AS que más frecuentemente van a ver. Este está fácil también. ¿Qué tiene? Acidosis metabólica. Es una acidosis metabólica.
Ya. Como Listo. Winters, ¿qué nos dice? 32, doctor, sale esperado. El esperado. ¿Y cuánto está? En 30. ¿Cómo? 32 de CO2, Sí, no, ¿no? no, en The Winter. Sí, 32. A ver, 15 por 38, 1.5 más 30, así, 5 por 38, Por 16. No, no, por 1.5 16. por 16, tienes razón, más 8. 8, 22. Entre 30, 34 tiene que estar, ¿no? Este bicarbonato está alto. Entonces el paciente tiene Así doble decir. trastorno. Tiene alcalosis metabólica y acidosis respiratoria. Ya, listo. El último, para que nos quede claro, ya más o menos estamos por ahí. ¿Qué tiene ese paciente? Ese está bonito. Entonces, acuérdense que primero vemos el pH, ¿no? ¿Y el pH cómo está? Normal. Lo segundo que vemos, ¿qué es? CO2 y CO2. Y el CO2 está Aumentado. alto. metabólica, doctor. Entonces, esta es una acidosis. Ah, no, perdón. Tiene... Metabólica sería, doctor. Sí. No, alcalosis metabólica. Está bien, tienes razón. Es una alcalosis metabólica. Entonces, el pH está normal. El bicarbonato está alto. En estas circunstancias, nosotros podríamos valorar el contexto clínico del paciente, ya para que quede claro, ya para que lo tengan en cuenta también. Si es un paciente que tiene agudamente deshidratación o alguna condición que alguna condición que lo condicione a elevar el bicarbonato, el paciente puede tener una alcalosis metabólica. Si es que el paciente tiene una patología crónica respiratoria, puede tener una acidosis respiratoria compensada. Entonces, en estas circunstancias, en este tipo de agas, ya con este pH donde no podemos dilucidar, si ustedes meten este AGA en porque hay aplicativos para medir para que te dicen directamente, tú pones los valores y te dicen directamente cuál es el estado ácido base del paciente. Si tú le pones esto, te va a salir que tiene o uno u otra cosa. Ya, de todas maneras, sumamos que el paciente tiene una alcalosis metabólica. ¿Está compensado o no está compensado? ¿O tiene doble trastorno o no? Sí, lo que no. Ya, el bicarbonato está en 30, ¿no? 30 por 0.7 más 21, esto sale como 42, ¿no? 42, me parece que es 42. Entonces, el bicarbonato, el CO2 esperado debería estar más o menos en 40, más de 40, 42 por ahí. Pero este CO2 está contra alto, más de lo que debería estar. Entonces, el paciente igual, de la misma forma, tiene doble trastorno. ¿Eso se entendió también? Sí, por favor, no me hagan llorar. Ya, chicos, un dedito arriba, si es que no han entendido esa parte. Vamos a seguir trabajando. Listo. Entonces, entienden los mecanismos de compensación que nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto? La compensación de la acidosis metabólica, que es la fórmula de Wien, la compensación de la alcalosis metabólica, que es esta fórmula por 0.7. ¿Ya? Listo. Circunstancias en las que el paciente puede tener acidosis respiratoria son las que disminuyen el trabajo ventilatorio, así que disminuye la ventilación. Enfisema, edema, neumotórax, miastenia gravis, intoxicación por no solamente morfina, sino cualquier envenenamiento que deprime el sistema respiratorio. Ya medicamentos que
depriman el centro inhibitorio de la respiración. Pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, pacientes con bronquiectasias, van a tener la acidosis respiratoria como el trastorno frecuente de desarrollar. Dicho sea de paso, por cierto, ¿ya? Eh, los más frecuentes trastornos que nosotros vamos a ver son básicamente estos tres. La acidosis metabólica es el principal trastorno que se va a ver, es el principal trastorno que hacen los pacientes, ¿ya? Alcalosis metabólica, perdón, alcalosis respiratoria, no, metabólica no, esto no se ve tanto. Alcalosis respiratoria también lo vamos a ver, pacientes que frecuentemente van a venir a emergencia, pacientes que tengan crisis de ansiedad, que están hiperventilando, entonces, o pacientes que han consumido mucho licor, ¿ya? Entonces, es frecuente la alcalosis respiratoria. Y las acidosis respiratorias en pacientes que ya tengan patologías pulmonares previas, ¿ya? Todos estos trastornos, la alcalosis metabólica por vómitos, obstrucción, aldosteronismo, como dice acá Cushing, ¿no? Mercuriales, todo esto, se le puede dar manejo. Se le puede dar manejo tranquilamente. Las alcalosis respiratorias, calmas el dolor de los pacientes que están con dolor, con ansiedad, los tranquilizas a los pacientes, disminuyes la fiebre, en los casos que sean reversibles, se puede dar manejo a este tipo de pacientes. Las acidosis metabólicas también, porque se trata de causas subyacentes, diarrea, diabetes con la cetoacidosis diabética, insuficiencias renales, pacientes que acumulen muchos ácidos, ¿no? Se le puede dar manejo a este tipo de pacientes, se les da manejo tranquilamente. O tratas la causa subyacente o repones bicarbonato. Este tipo de pacientes son pacientes que son muy especiales, las acidosis respiratorias, ¿ya? Particularmente, es un trastorno que a mí no me gusta ver. Con los grupos de práctica, nosotros hemos visto, si se acuerdan los chicos, una pacientita anciana que tenía antecedente de fibrosis pulmonar, que estaba con acidosis metabólica, con acidosis respiratoria, ¿ya? Que hizo una neumonía, ya. Usuario de oxígeno domiciliario, el CO2 lo tenía en 80, en 90, después, ¿no? Al día siguiente en 100, en 120. Crónicamente la paciente retenía CO2, pero ahora se descompensó demasiado el cuadro. Los chicos la vieron con Glasgow en 13, ¿no? Con medio encefalopático cuando la paciente estaba con el CO2 ya en 70, ¿ya? Una paciente de casi 90 años, 85 años me parece, ¿ya? Entonces, este tipo de trastorno es el que a mí menos me gusta tratar, ¿ya? En pacientes jóvenes se hace todo lo que se puede para revertir el asma, revertir los enfisemas, nebulizar al paciente con bronquiectasias, tratar de abrir los bronquios, tratar de abrir la vía aérea para que eliminen el exceso de dióxido de carbono. ¿Por qué es feo este trastorno? Porque si tú no lo logras, el siguiente paso es ventilación mecánica. Si el paciente te aguanta no invasiva, no invasiva, y si no te aguanta no invasiva, ventilación mecánica invasiva e intubar a un paciente. Intubar a un paciente con patología pulmonar crónica, como bronquiectasias, como EPOC y anciano, es súper difícil y tiene una tasa de mortalidad muy alta, más del 90%. Entonces es un trastorno recontra difícil de resolver en pacientes crónicos con patologías pulmonares crónicas y mayores, ¿ya? Es de los trastornos ácido-base que yo prefiero no mirar porque son difíciles de resolver y tienen una alta mortalidad en pacientes ancianos. Listo, así como un paréntesis. Vemos en la acidosis metabólica el anion gap, ¿no? El anion gap. ¿Ya? ¿Por qué el anion gap? Nos dice si el paciente tiene un triple trastorno, que es lo que vamos a ver más adelante cuando hagamos el taller. Listo. Listo. Entonces nos vamos a este pequeño ejercicio de aquí. Paciente mujer de 55 años, diabética, ingresa a emergencia con dolor abdominal y alteración de la conciencia. Tiene lo siguiente: pH de 7.10, CO2 en 75, bicarbonato en 6, sodio en 52, cloro en 100. Primero, ¿qué tiene el paciente? Al toque nomás, chicos. Solo viendo el pH. Solo con pH. Acidemia. Acidemia. Ya. ¿Cuál es el trastorno primario? Acidosis respiratoria. Ya, listo, es una acidosis respiratoria. La forma de compensar sería a través del riñón.
¿Qué tendría que suceder con el bicarbonato? El bicarbonato tendría que disminuir como ha disminuido, o aumentar. Tendría que aumentar, doctor. Debe que aumentar, ¿no? Listo. ¿Y cómo está? Está el ojo también. Esta paciente tiene doble trastorno, ¿no? Tiene una acidosis respiratoria, que es lo que han dicho, y una acidosis metabólica. Entonces, nosotros decimos que el paciente tiene doble trastorno, acidosis metabólica o acidosis y acidosis respiratoria. Nosotros sacamos el anion gap, si se dan cuenta sale el anion gap por lo menos en 20. ¿Ya? Entonces esta paciente debe tener alguna otra alteración que condicione que el anion gap esté alto. ¿Ya? Puede ser un aceto, no es frecuente que el aceto esté en este, pero tendríamos que verlo, puede estar deshidratada la señora. ¿Ya? Listo. Cuando ya se juntan dos trastornos, por ejemplo, que son del mismo tipo, por ejemplo, una acidosis metabólica y una alcalosis, perdón, una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, nosotros ya hablamos de trastornos mixtos. Le ponemos paciente tiene acidosis mixta, ¿entienden? Acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Ya, la acidosis metabólica, hablando de tratamiento de esto, ¿cuál es? Principalmente es tratar la causa subyacente. Soporte inmediato, velocidad, identificar la velocidad de producción de ácido o pérdida de base. Vemos causas reversibles. Las causas reversibles más frecuentes siempre van a ser deshidratación. ¿Ya? Nosotros tenemos anión GAP elevado. ¿Por qué? La anión GAP se eleva si es que hay producción de ácidos, muy aparte de los iones que nosotros ya tenemos en la sangre, ¿no? Genéticas, acidosis láctica, si hay paraldehído, intoxicación por metanol, la uremia, salicilatos, la lisonecida como medicamento, la cetoacidosis diabética y el alcohol. Entonces, anión GAP elevado vamos a ver, ¿ya? Y la anión GAP normal, pacientes que tengan hiperalimentación, uso de acetazolamida, eso es lo que vamos a ver también, renal, diarrea, pacientes de diarrea. Entonces, la deshidratación es una de las causas principales que condiciona que el paciente tenga acidosis metabólica. Entonces, esa es una causa reversible. Damos tratamiento general y específico según la causa, ¿ya? Entonces, esto también es una circunstancia que ustedes van a ver bastante, ¿ya? La acidosis metabólica, porque la mayoría de las acidosis metabólicas no requiere reposición en sí de bicarbonato, ¿ya? Eso está mal indicado. Si los pacientes tienen acidosis metabólica, primero se tiene que identificar qué cosa es lo que produce la acidosis metabólica para, de acuerdo a ello, decir si efectivamente este paciente requiere o no requiere bicarbonato exógeno, ¿ya? Porque el bicarbonato se va a resolver solito, solo tratando la causa subyacente. Si el paciente está deshidratado y cursa con acidosis metabólica, el tratamiento no es darle bicarbonato. El tratamiento es darle agua, hidratarlo, ¿ya? Detener la producción de hidrogeniones, reducir la CO2, aumentar la producción de bicarbonato endógeno, administrar bicarbonato exógeno, que eso es lo que no se hace generalmente para mantener la homeostasis del potasio y del calcio. Ya. Siguiente circunstancia. Si un paciente tiene cetoacidosis diabética, se entiende que tiene el anion gap elevado. Quiere decir que hay algunos algunas partículas que ejercen también efecto osmótico, ¿no? Efecto claro, osmótico dentro del organismo que no son necesariamente los electrolitos que nosotros conocemos, que obviamente en una ceta son cuerpos cetónicos, ¿ya? Y estos cuerpos cetónicos van a condicionar a que el paciente tenga acidosis, ¿ya? ¿Cuál es la forma de tratar la acidosis metabólica? No es darle bicarbonato al paciente. Tratar la causa subyacente. ¿Cuál? Hidratarlo al paciente si cursan con deshidratación y darles insulina para disminuir la producción de cuerpos cetónicos. ¿Ya? Entonces, es importante esto, porque el tratamiento de las acidosis metabólicas no necesariamente, se entiende que el bicarbonato está bajo en sangre, pero no quiere decir que le tengas que meter bicarbonato sí o sí al paciente. Sí o sí no, ¿ya? Salvo en circunstancias muy específicas, ¿ya? A todos los pacientes que porque es muy frecuente, lo van a ver cuando sean internos, cuando sean residentes, lo van a ver. Algunos médicos les dejan ampollas de bicarbonato horario a los pacientes porque está con el bicarbonato en 15 y ya quiero subirle. Y no, primero es identificar la causa subyacente. Y con 15 de bicarbonato no, ni siquiera necesita corrección en ese paciente de manera urgente. Pero hay circunstancias donde sí se tiene que administrar bicarbonato. ¿Ya? Nosotros tenemos bicarbonato al 20%.
¿En cuándo? Acidemia grave, o que haya una secreción de hidrógenos tardía, o son las causas a favor, o cuando no, cuando hay sobrecarga de volumen, porque empeora la insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Entonces, la idea es tratar el pH, no tratar el bicarbonato. Para que quede claro, nosotros cuando tratamos cetoacidosis diabética, porque es de las circunstancias donde a veces le meten bicarbonato como si fuera cloruro, lo que queremos no es tratar el bicarbonato, no es importante, no es importante el bicarbonato va a subir solo, tenemos que tratar el pH, ¿ya? Y es más, nuestro bicarbonato, algunas guías te dicen que debemos subirlo hasta 10 inclusive, entonces, y algunas otras recomendaciones te dicen que tendríamos que subirlo hasta 15 máximo, ¿no? Porque después el cuerpo se va a encargar solito de hacerlo, ¿ya? Entonces, no necesariamente a todos los pacientes tenemos que subirles el bicarbonato, ya, listo. Entonces, fórmula. De todas maneras, pacientes en los que sí requeriríamos subirles el bicarbonato, me van a disculpar, pero esta fórmula está equivocada, ¿ya? Yo les voy a corregir ahorita, si tuviera una opción de lápiz que no tengo. No, la fórmula para corregir bicarbonato es la siguiente. Le voy a poner en un bloque de notas. ¿Está bien, no? ¿Está bien, no, chicos? Sí, doctor. Dime, por favor, si se ve. Sí, doctor. Sí, sí. Listo. La fórmula es esta, la siguiente. 0.5. Hay dos fórmulas, ¿ya? Estas son las pepas de las pepas. 0.5 por peso del paciente. Peso. Peso. Por el delta del bicarbonato. ¿A dónde quieres llevar el bicarbonato? Perdón, el delta del bicarbonato, ¿no? Que vendría a ser permíteme, que ahorita se me pierde la fórmula. Listo. Pero siguen viendo, ¿no? Bicarbonato, ¿a dónde queremos llevar al paciente? El delta del bicarbonato, que digamos en un paciente, asumamos que el paciente tiene un bicarbonato en 6, por ejemplo, ¿no? 6 de bicarbonato. 3 y 6. ¿Ya? El paciente pesa, digamos, no sé, 70 kilos. 70 kilos. ¿Ya? Fórmula, se realiza por el peso por el delta del bicarbonato. Lo queremos llevar hasta 15 el bicarbonato, nada más, ¿ah? Solamente hasta 15, que es lo que nos dicen las recomendaciones. El paciente tiene 6 de bicarbonato. HCO3 neta menos HCO3 actual. ¿Ya? Listo. Pues esa es la fórmula. ¿Ya? Haciéndola en este paciente 0.5 por 70. Aquí es 15 menos 6, sería 9, ¿no? 9. Pues sale. ¿Cuánto sale? 315. 315. Ahora, lo que nosotros tenemos por suerte son ampollas de 9.3, 74%, de 1 molar. Listo, ya para terminar. Entonces, estas ampollas vienen al 1 molar. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, listo. Voy al celular. ¿Se escucha, no? Hola. Sí. Listo. Para terminar de una vez, ¿ya? Las ampollas de bicarbonato de sodio del 8.4% vienen al 1 molar. Y vienen en 20 cc. ¿Qué quiere decir? Que cada 1 cc de esta ampolla tiene 1 miliequivalente. Por suerte tenemos esa forma de nosotros, esa ventaja, ¿ya? Entonces, esto nos sale 315. ¿Qué quiere decir ese 315? Al paciente le faltan 315 miliequivalentes de bicarbonato de sodio. ¿Cuál es la fórmula de administración? Hay múltiples fórmulas, pero la más práctica es que le pases 1/3 STAT
o puede ser 1/3 en las primeras 8 horas y después el resto de los 2/3 en el resto de las 24 horas. Entonces la idea es corregir el sodio en 24 horas, ¿ya? Ahora, 315, solamente tenemos que dividir entre 20. ¿20 qué? 20 cc que viene en la ampolla. ¿Para qué? Para sacar cuántas ampollas nos tenemos que poner en el paciente. Nada más. Es recontra sencillo el tema del bicarbonato. 315 entre 20 sale 15. 15 ampollas. Entonces le pasamos 1/3 en las primeras 8 horas, que puede ser 5 ampollas. Y después el resto 10 ampollas, el resto de 24 horas. Entonces es recontra sencillo esta parte del bicarbonato. ¿Ya? Listo. Para que les quede bien claro, si quieren, le tomo una fotito, porque más o menos es la fórmula, ¿ya? Ahora, aquí en la exposición, en esta fórmula que yo les estoy presentando, lo que nos dice es... Lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Bicarbonato 0.5 por peso por 25. ¿Por qué? Porque aquí, según esta fórmula, lo que quiere llegar lo que queremos es llegar a que el paciente tenga 25 mil equivalentes de bicarbonato. Y eso no es tan bueno, ¿ya? El bicarbonato de sodio por sí ya aumenta el riesgo de que el paciente tenga edema cerebral, sobrecarga de volumen, como te dice, porque si tú me dices que le vas a pasar al paciente, no sé, en total unas 20 ampollas de bicarbonato llegando hasta 25, con 20 ampollas de bicarbonato ya le pasaste 400 ml sin querer de volumen al paciente, ¿ya? Si tú tienes un paciente que tiene insuficiencia renal que no orina, lo friegas, ¿no? Pasándole más volumen, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración esto. Y esto aumenta el edema cerebral, por cierto. Y esto, en pacientes, el bicarbonato de sodio, en pacientes que tienen, por el mismo mecanismo que nosotros hemos visto del ácido carbónico, aumenta los pacientes que tienen acidosis respiratoria, se supone que el CO2 está aumentado. Hay muchas circunstancias en anestesiología, en sala de operaciones, van a verlo también. Pacientes que tienen pH en 7.1, pero el pH está determinado por el CO2, le pasan bicarbonato y eso empeora por el mismo mecanismo de que el ácido carbónico se va a disociar en CO2 y agua. Los pacientes empeoran la acidosis respiratoria cuando les pasan bicarbonato a pesar de ello. Entonces hay que tener circunstancias en las que sí y en las que no, ¿ya? Alcalosis metabólica. Ya vamos a terminar ya para que no se canse, ¿ya? Principalmente, paciente que tenga deshidratación, como hemos visto hace rato, que el paciente pierde ácidos, puede ser por orina, por la sangre, ¿no? Entonces, en ese caso, pasamos, pacientes que tengan hipocalemia van a hacer alcalosis metabólica, ¿no? Reponemos potasio, etcétera, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que la hipocalemia produce alcalosis metabólica y viceversa, ¿no? Entonces la idea es corregir el potasio. Entonces tratamos puede ser salino sensible o salino resistente, si es que van a responder o no van a responder a volumen, a sodio, ¿no? Tratamos la causa desencadenante en este caso. Evitamos diuréticos para que ahorremos potasio, por ejemplo, ¿no? Una de las principales causas de alcalosis metabólica es el paciente que tiene hipocalemia. Acidosis respiratoria, mejorar ventilación, aumentar la presión de oxígeno sin retener CO2. Esto es recontra difícil porque cuando nosotros tenemos, este dispositivo es una máscara simple. Esta es una máscara de nebulización. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen EPOC, EPIT, asma, que empiezan a retener CO2, hay que nebulizarlos. Hay que abrir los bronquios y hay que darles oxígeno. Hay dispositivos que dan oxígeno alto flujo, como las máscaras de reservorio, que lamentablemente van a retener CO2 los pacientes a pesar de ello, ¿ya? Entonces, otra de las causas, por ejemplo, la hipocalcemia, que te causa parálisis muscular, también te va a provocar, obviamente, pues, un paciente que tenga, no sé, Guillain-Barré, que va a hacer acidosis respiratoria, se lo tiene que intubar. Ya pacientes como estén gravis, que estén agudas, van a hacer acidosis respiratoria. Ya, entonces el tratamiento es abrir los bronquios. Pero ¿qué ocurre? Que no pasa tan fácilmente. Ya, entonces a los pacientes, lamentablemente, se los tiene que intubar. Y pacientes ancianos con patologías crónicas es recontra complicado hacerlo, porque no salen. Las alcalosis respiratorias, tratar causa subyacente. Entonces, un paciente que viene desde la altura, desde la costa,
a la altura, va a tener menos intercambio de gaseos y va a provocar una alcalosis respiratoria. Por eso es el tema de la acetazolamida, ¿ya? Con la acetazolamida, nosotros jugamos con el tema del bicarbonato, ¿no? Entonces, la excreción del bicarbonato no es tan alta, ¿no? Entonces, el paciente, a través de esto, compensa su pH, ¿ya? Entonces, el tratamiento de la acetazolamida, ¿no? Te dice ingesta de 24 a 48 horas previas al ascenso. Nosotros, inclusive a los pacientes que llegan con mal de altura, por costumbre también les damos, ¿no? Acetazolamida a los pacientes para tratar de ayudarlos en este caso, ¿ya? Ahora, pacientes que tengan alteraciones, dolor, principalmente dolor, alcalosis respiratoria, dolor, pacientes que tengan mucho dolor, pacientes que vengan con pancreatitis, ¿no? Tú vas a encontrar un AGA en el que vas a encontrar el CO2 disminuido, porque el paciente está hiperventilando. ¿El tratamiento cuál es? El paciente tiene que tener analgesia. Pacientes que tengan ansiedad, que empiecen a hiperventilar, ¿el tratamiento cuál es? Calmar la ansiedad, darle un ansiolítico. Acá les está haciendo respirar, se le está haciendo respirar en una bolsita, ¿no? Porque la alcalosis respiratoria puede causar después síncope a la larga o alteraciones musculares, ¿ya? Porque baja también el potasio. Entonces, les hacen respirar en una bolsita para que el paciente no se desmaye. Ya está, listo. Creo que es todo. Ok, vamos a ver el tema de trastornos. Vamos a hacer un pequeño taller el jueves, ya creo que es tarde, para que más o menos podamos desarrollar esto de manera más profunda, ¿ya? Yo creo que ya hemos tratado de correr, es un poco profundo el tema y es un poco complejo, pero si hacemos la práctica todos los días, es relativamente sencillo y ayuda mucho para tratar de nosotros ayudar a los pacientes, ¿ya? Tratar de corregir los trastornos de la manera en que se deberían corregir, ¿no? Porque a veces hay sobrecorrección de los trastornos, a veces se administra un medicamento por otro y eso no es lo más adecuado para los pacientes, ¿ya? Tal vez alguno de ustedes no ha entendido tan bien, vamos a volver a repasarlo y creo que es todo. Si tienen alguna duda, a ver, ahorita es el momento, si no ya nos vamos todos. Doctor, Todo claro, chicos. doctor, tengo una duda del último ejemplo. A ver, dime, ¿de cuál ejemplo? Del último ejemplo de la acidosis, había uno más adelante, doctor. Eso, doctor. Ok, ¿cuál es tu duda? ¿Cómo determino cuál es primaria y secundaria? No le entendí ese ejemplo exactamente. A ver, espérame un segundo. Tú me dices... Este de aquí, ¿no? Que estamos viendo ahorita. ¿Qué pasa? ¿Para el volumen? Creo que no se está viendo en la diapositiva, doctor. Su micrófono, doctor. Ya, entonces hemos visto el algoritmo para nosotros interpretar un AGA. Lo primero que vemos obviamente es el pH, ¿ya? El segundo paso que nosotros hacemos es ver el CO2, ¿ya?
Entonces, tus compañeros nos han dicho que la paciente tiene una acidosis respiratoria como trastorno primario, ¿ya? ¿Por qué tiene un trastorno secundario? Porque la compensación no es buena. Debería el paciente, con ese CO2, no sé cuánto no me acuerdo cuánto de bicarbonato le sacaron, pero debería estar más alto, ¿ya? Y ese bicarbonato está súper bajo. Entonces, esta paciente tiene 2 trastornos. Entonces, según el algoritmo, nosotros vamos en orden, ¿no? Vemos pH primero, vemos CO2 y después vemos bicarbonato, ¿ya? Entonces, por eso el paciente tiene doble trastorno. Y los 2 trastornos son acidosis, ¿ya? Por eso nosotros hablamos de que el paciente tiene acidosis mixta. Gracias, doctor. Ya, chicos, creo que nos vemos, que ya son las 8. El jueves, yo voy a acordar con Joseph a ver cómo hacemos. Ok, doctor. Doctor, un favor, no sé si nos podría pasar las diapositivas de las clases anteriores. Ya. Ya, listo. Ok, gracias, doctor. Ya, chicos, cuídense. Luego.